Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Qué es el desdoble? Ya en una oportunidad estuvimos conversando sobre la parálisis del sueño y conversamos un poquito sobre lo que sucedía allí en el proceso de lo que se denomina la emancipación parcial del alma, lo que viene a ser un desdoblamiento en donde nuestro espíritu eh, por momentos se separa del cuerpo, no definitivamente, obviamente, porque si se hace de forma definitiva estaríamos ya entrando en el proceso de la desencarnación. El desdoble en sí es básicamente el momento en que el espíritu, en el descanso físico, en el descanso del cuerpo, se separa en el estado, digamos, de semiconciencia espiritual. Lo digo semiconciencia porque cuando pasamos al plano espiritual no es que retornamos a tener todo el conocimiento de nuestras experiencias pasadas o de nuestra condición incluso antes de encarnar, pero sí entramos en otro aspecto de la vida espiritual. Eh, Muchas veces pensamos que seguimos en el mismo estado de nuestra condición de encarnados y no vemos la diferencia realmente. Ya en el momento en que nosotros podemos estar más esclarecidos espiritualmente, ya en nuestra conciencia, en nuestro estado habitual de nuestra vida material, es que podemos, al pasar al momento del desdoble, estar conscientes durante esa etapa. Esto requiere ciertamente de un entrenamiento a través de la preparación de nuestro propio conocimiento espiritual y sobre todo de nuestro estado mental. Cuando nos preparamos para hacer un desdoble consciente, tenemos que tener en cuenta sobre todo los aspectos que podemos conseguir en la vida espiritual. Uno de esos aspectos es el estado en que nosotros vamos al momento de descansar, cómo tenemos nuestro pensamiento, cómo tenemos nuestro estado anímico, nuestro humor, todas las experiencias del día, poder relajarnos, incluso entrar en meditación, para que al momento de hacer ese proceso natural podamos estar con cierta conciencia. Les explico esto porque el desdoble no solamente tiene como función la recomposición del cuerpo físico y el restablecimiento o el equilibrio espiritual, que es a lo que deberíamos ir y no a quedarnos apegados a las actividades diarias o a inclusive imantarnos o apegarnos a espíritus de bajo tenor vibratorio, por decirlo así, o espíritus que no son tan buenos, espíritus que mantienen su oscuridad en cuanto a su condición moral. No apegarnos a ellos, no ir a hacer o a involucrarnos en situaciones que nos pueda producir perturbación, ni mucho menos quedar en el grado de influencia de espíritus que puedan estar detractándonos, espíritus que puedan estar allí para generarnos o querer hacernos un daño debido a cuestiones de nuestras vidas pasadas. La verdadera o digamos la función real para la que podemos nosotros entrar en el proceso del desdoble consciente viene a ser también un proceso de nosotros servir como instrumentos de asistencia para trabajar en conjunto con equipos de espíritus benefactores que prestan justamente auxilio a tanto desencarnados como a personas también que están desdobladas o inclusive durante la vigilia o en su estado de vida material normal. Nosotros podemos servir también, así como los mediums, psicógrafos, medios parlantes o medios que transmiten a través de la intuición información espiritual para asistir a otros. El desdoble también es una forma de asistencia en donde las personas a través de su conocimiento y de su condición espiritual pueden asistir a otros, sobre todo al estar aún vinculados al cuerpo físico. Tenemos una cierta condición en la que podemos ayudar a espíritus que así lo requieren.
En pocas palabras, el desdoble tiene múltiples situaciones. Sí hay que tener cuidado cuando los tratamos de hacer conscientes porque eh, hay ciertas particularidades, ciertas cosas que pueden perturbarnos, como les dije, acercarnos a estados mentales muy densos, a otros espíritus que realmente quieran perturbarnos a nosotros. Y es allí cuando hay que estar conscientes de que en el proceso del desdoble tenemos nosotros que mantener un equilibrio y una tranquilidad y sobre todo apegados a que estamos amparados por nuestros espíritus guía y por todos los que están junto a nosotros en el plano espiritual. El desdoble en sí es un proceso continuo. Incluso estando conscientes podemos desdoblarnos sin darnos cuenta. Ahí es donde, por ejemplo, ya en la psicofonía, mediums que pueden hacer de forma consciente la conexión espiritual, en ese proceso justo se produce un desdoble. No profundo como durante el sueño, sino un desdoble ligero en donde se permite la conexión con espíritus desencarnados y en donde el medium puede transmitir la información. La diferencia ya, como dije, con el desdoble durante el sueño es que el cuerpo está en completo reposo y el espíritu puede tener una mayor libertad. No hay una desconexión total, es debido a que para que el cuerpo físico siga activo, siga con vida, se debe mantener lo que, por ejemplo, las escuelas orientales denominan el hilo de plata, que no es otra cosa sino un vínculo de nuestros centros de fuerza que están en el periespíritu. También hablamos un poco antes del periespíritu. Esos centros de fuerza que también son conocidos como los chakras, desde allí se generan lazos fluídicos que se conectan al cuerpo físico justo en donde están los plexos. Vienen siendo esos centros nerviosos materiales de ya de nuestro cuerpo denso, en donde se establece la relación directa entre el perispíritu y el cuerpo material. Eso al momento de la emancipación parcial, de la liberación parcial, se genera como una especie de cables, unas conexiones que van desde el perispíritu al cuerpo físico y se extienden ilimitadamente, que permiten justamente de que el cuerpo físico siga recibiendo el fluido vital que parte del perispíritu. Puede sonar un poco complejo, pero realmente es imaginarnos cómo al separarnos, nuestro también denominado doble etérico, que viene siendo nuestro perispíritu, se mantiene unido a través de esos hilos que se unifican, se pueden ver como una especie de cableado y terminan convirtiéndose como en un solo cable que al final se distribuyen entre los centros de fuerza y los plexos del cuerpo material. Esto se alarga, como les digo, indefinidamente, pero siempre tenemos un cierto límite con las distancias y tenemos cierto límite también referenciados más a nuestra condición moral, a nuestro estado evolutivo. Por ello hay personas que realmente sí pueden hacer un desdoble consciente, otros sencillamente olvidan completamente ya al despertar todo las vivencias espirituales y las mantienen como una especie de intuición o de sueño que se va disipando, pero es en esos procesos que podemos nosotros verdaderamente liberarnos y retornar a la vida espiritual y de hecho vivenciar lo que somos realmente y tener esa ligereza, la libertad que podemos verdaderamente tener luego de que llega el punto de la desencarnación. El desdoble, como les dije, no se realiza en solitario, por decirlo así. Siempre va a haber la presencia de los benefactores espirituales, los percibamos o no. Siempre hay un espíritu amigo que está pendiente y en situaciones de riesgo en el que podemos conseguirnos con detractores espirituales o en situaciones muy perturbadoras, ellos siempre tratan de retornarnos al cuerpo físico para que nosotros podamos salir de ese problema en el momento. Y ese proceso se hace de forma natural, es espontáneo, así como puede que
en ciertas noches sencillamente nos quedamos allí mismo. No deambulamos ni vamos a ningún lado, sino que nuestro espíritu está allí porque sencillamente no están las condiciones para que espontáneamente se produzca el efecto del desdoble natural. Entonces, es bueno saberlo, es bueno entenderlo porque muchas experiencias durante el sueño tienen relación a estos procesos de desdoble y al estar más claros podemos entender e incluso dilucidar ciertas experiencias, ciertos recuerdos y vincularlos a eventos que puedan estar sucediendo, bien sea en la vida espiritual o que puedan estar influenciándonos en la vida material. Más allá de lo que hablan los científicos sobre la actividad cerebral, es entender también que el espíritu, que es el que comanda el cuerpo físico, presencia ciertas actividades que puedan influenciar también nuestro estado de conciencia y los pensamientos y recuerdos que podamos tener. Y ahí vienen las simbologías de los sueños, ahí viene la capacidad de percibir hechos que puedan suceder en el futuro o de recordaciones de hechos pasados. Entonces, el desdoble no es simplemente una separación, sino que también hay una serie de situaciones que se nos presentan allí que poco a poco podemos ir comprendiendo. Muchas gracias.